el padre Juan Carlos Carvajal Blanco, nuevamente con nosotros. Pues bueno, ahora el padre Juan Carlos nos va a hablar sobre la catequesis que introduce en el misterio de Cristo. Gracias, padre. Buenos días a todos. Nos vamos a meter en un tema muy serio, ¿eh? Les voy a hablar esta mañana a la fe. Porque hay que creer para comprender. Les voy a hablar a su fe. Solo desde la fe descubrimos el soporte racional de lo que vamos a reflexionar esta mañana. Pero no es desde el razonamiento que podemos acceder al misterio de Dios. No quiero decir que el acceso al misterio de Dios sea irracional, absurdo. No estoy diciendo eso. El acceso al misterio de Dios es un acceso en la fe que tiene un sostén racional. Pero es en un segundo momento donde nosotros tenemos que articular ese sostén racional. El problema es que nosotros en la catequesis muchas veces nos contentamos simplemente con articular el soporte racional y no invitamos al dinamismo de la fe. Nuestras articuladas a base de discursos doctrinales, morales, racionales, que no conducen a la fe, suponen la fe. Es desde la fe que provoca el encuentro que ciertamente la Iglesia ha articulado una expresión racional, moral, celebrativa, comunitaria. Pero es desde el encuentro en la fe. Esto es fundamental. Benedicto XVI, en una cita repetida hasta la saciedad, el propio Papa Francisco en el número 7 de Gaudium et Spes la retoma y desde ella se fundamenta. No se comienza a ser cristiano por una idea, por un comportamiento ético, sino por el encuentro con una persona, con una presencia que cambia nuestros modos de sentir, nuestros modos, esto lo digo yo, nuestros modos de sentir, nuestros modos de pensar, nuestros modos de actuar. Es el encuentro con una persona. Ayer fue muy importante la reflexión sobre el primer anuncio, el querigma, como elemento, como función particular del ministerio de la palabra, por la cual se nos abren los ojos. En principio, decíamos, se nos abren los ojos en nuestra propia vida, en la vida cotidiana de la gente, porque el Espíritu está actuando.
Pero no es suficiente encontrarnos con Jesús. Es necesario entrar en el misterio de Jesús. Es necesario que el misterio de Jesús nos habite en nosotros. Pero este dinamismo nos pasa desapercibido. Porque no tenemos, lo dice el Papa Francisco en el año 2022, un documento que les recomiendo vivamente respecto al tema de la liturgia, Desiderio Desideravit. Nosotros hemos perdido la capacidad simbólica. Nos cuesta. Monseñor Fisichella en cierto modo lo ha dicho. Para nosotros no hay símbolos, hay conexiones. Las cosas no significan, están ahí. Son útiles. Entonces, es necesario entrar en un universo simbólico, cuando hablamos a nivel antropológico, sacramental, cuando lo hablamos en un plano cristiano, para encontrarnos con un Cristo que es contemporáneo a nosotros. Y esto es esencial. Esto es esencial. Tan esencial que constituyó el método de la Iglesia primitiva. Primer texto, por favor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Juan, la comunidad de Juan, manifiesta que su relación con el Verbo eterno, su relación con Dios, no es una relación ideológica ni emotiva. Pasa por los sentidos. Oír, ver, tocar. Los sentimientos, hermanos, se los lleva el viento. Hoy son muy fuertes, pero ¿y mañana? Hoy te quiero, mi amor, doy mi vida por ti. Y a los 20 años, con 3 hijos, una hipoteca, y dice, es que ya no siento nada. El amor es puro sentimiento. Los primeros que tenemos que corregirnos somos nosotros, porque nosotros creemos que el amor es sentimiento. Nosotros creemos que la fe es pura emoción. ¿Cuántas veces hemos dejado la fe porque no sentimos nada? El Verbo de la vida se ha hecho carne. El Verbo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, inaccionable
inaccesible para el hombre, se ha hecho carne, porque nosotros solo conocemos a través de la carne. Nosotros somos carne. Nosotros somos carne. El símbolo no es el lenguaje de Dios, es nuestro lenguaje. Esto que hemos visto, fíjense cómo reitera Juan, esto que hemos visto, esto que hemos tocado, esto os lo anunciamos. Pero entonces, pero si ya no está Jesús entre nosotros, ¿dónde podemos tocar la carne de Cristo? Si el encuentro con Cristo no es pura emoción, si el encuentro de Cristo pasa por tocar la carne de Cristo, ¿dónde tocamos la carne de Cristo? Esto os lo anunciamos para que entréis en comunión con nosotros, que es la comunión con la Santa Trinidad. Nosotros entramos en la comunión con la Santa Trinidad. Nosotros estamos en la comunión de la Santa Trinidad, en la comunión de los que creen en el Verbo encarnado. Nosotros entramos en la comunión de la Santa Trinidad en la medida en que estamos en la comunión eclesial. Esto os lo anunciamos para que entréis en comunión con nosotros, que es la comunión con la Santa Trinidad. ¿Qué nos garantiza que estamos en la comunión con Dios? Es que lo siento yo así. ¿Y si mañana no lo sientes? Ahora, si estás en la comunión con la Iglesia, comunión con la Iglesia universal, con la Iglesia diocesana, con la Iglesia parroquial, con tu pequeño grupo, ahí hay una garantía de que estás en la comunión de la Santa Trinidad. Eso es objetivo, hermanos. Eso es carne. No es idea. No es sentimiento. Es verdad. La carne también produce sentimientos, emociones y gustos. Para mí la participación de estas jornadas está siendo una caricia. Y estoy muy contento, porque ustedes me han recibido como iglesia y yo me siento miembro de la Iglesia Universal. ¿Cuál es mi título venir aquí? Que soy un presbítero de la Iglesia. Y su cariño es un signo del cariño de Dios, que en cierto modo me está un poco como diciendo, como acompañando. Pero esto es carne. Por favor, segundo texto del Papa Francisco, Lumen Fidei. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos. Y al mismo tiempo sería el principio fontal de una vida nueva para el mundo. Esta realidad carnal de orden sacramental no es fruto de un acuerdo de nosotros. No es fruto de un acuerdo. Ni tan siquiera es fruto de un cariño meramente humano entre nosotros. Es obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu.
El Espíritu ha sido derramado por nosotros, sobre la Iglesia, para que la Iglesia constituya el cuerpo de Cristo y manifiesta y sirva la contemporaneidad de Cristo. Yo, hombre del siglo XXI, no puedo dar un salto de 21 siglos para encontrarme con Jesús. Porque yo soy hombre de este tiempo. Por mucho que me empeñe, yo no puedo dar un salto e irme atrás para encontrarme con Jesús. Pero como Jesús está sentado a la derecha del Padre y Dios está en todas partes y Él es Dios, en su humanidad puede estar en todas partes. Jesús no está aquí solo, también está en Madrid. Malo sería que solamente estuviera aquí. Está en Madrid, está en París, está en Kinshasa, está en Tokio, porque está en la gloria de Dios y a través de su Espíritu se hace presente en la carne de su Iglesia, allí donde está la Iglesia extendida, con su configuración cultural, evidentemente, porque la carne tiene espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Y por eso yo me puedo encontrar con Cristo en el cuerpo eclesial, configurada carnalmente con un espacio y un tiempo, cultura, vicisitudes, circunstancias históricas, retos culturales, problemas políticos. Entonces, es fundamental reconocer la contemporaneidad, porque si es esencial encontrarme con Cristo y Cristo es real y no puede ser reducido a una idea y no puede ser reducido a valores, no sé aquí en México, pero en España muchísimos colegios católicos renunciaron a enseñar, a mediar la presencia de Cristo para educar en valores. El Verbo se ha hecho a carne y nosotros en muchos casos lo que hacemos es quitar la carne y educar en valores. Muchas veces en la catequesis quitamos la carne de Cristo y educamos a ser buenos. La contemporaneidad de Cristo. Nos tenemos que encontrar con Cristo. Necesitamos un ámbito donde poder seguir a Cristo. Necesitamos el método esencial por el cual podamos permitir que Cristo viva en nosotros. Condición para poder ser hijos. Tercer texto, por favor. Vamos a entender el dinamismo sacramental, el itinerario de fe o el dinamismo de fe que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Es del Catecismo, 170. No creemos en fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada, Santo Tomás. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en la comunidad, asimilarla y vivir de ellas cada vez más. Entiéndame en el ejemplo. Yo no creo
en la fórmula del credo que se nos dio ayer, antes de ayer. Yo no creo en el Padre Nuestro que se nos dio ayer. Yo creo, nosotros creemos en el Dios que esa fórmula manifiesta. Nuestra fe no descansa en la fórmula, pero sin esa fórmula yo no tengo acceso al Dios que confiesa. En nuestras catequesis, en nuestra vida cristiana, habitualmente descansa nuestra fe en la mediación necesaria. Nuestra fe descansa en la carne necesaria, lo hemos dicho. Cuando en realidad nuestra fe descansa en el misterio que se hace presente, que es iluminado por las mediaciones o por las fórmulas. Y dice el catecismo que la fe nos permite tocar. Que la fe nos permite tocar. A ver si nos enteramos, porque estoy tocando filos muy delicados. Yo no creo en la presencia objetual de Cristo en la Eucaristía. Eso sería idolatría. Yo puedo idolatrar la Eucaristía. Siendo la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sustancial, la Eucaristía es una ventana que me introduce en el misterio de Cristo, que me introduce en la Santa Trinidad. Si yo reduzco, concreto, limito la fe en Cristo en la presencia real, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está su señorío? ¿Dónde está la Santa Trinidad? Pero entonces yo no tengo que adorar al Santísimo. Sí, pero como ventana, como carne, como materia transformada, que me abre al misterio del Verbo eterno en la Santa Trinidad. Es la ventana que me introduce en el misterio de amor. No es la reducción del amor. ¿Ven la diferencia? Es tan importante esto porque entonces la carne, los sacramentos, la palabra humana, se convierte en itinerario por la fe para pasar de lo visible a lo invisible. Nosotros ante lo invisible, ante el abismo, ante el misterio de Dios, no sabríamos qué hacer. Nosotros, pobres criaturas, barro. ¿Cómo el barro puede entender el misterio de vida del alfarero? Pero el alfarero ha tenido bien a traducir humanamente su misterio, para que en nuestra carne nosotros podamos acceder al misterio, pero atravesando la carne, no negando la carne, no negando la carne.
Porque si negamos la carne, ¿de qué forma accedemos al misterio? Pero si nos quedamos en la carne, cerramos la puerta al misterio. La vida simbólico-sacramental es la primera salida que tenemos que hacer los creyentes de nosotros mismos. Es el primer ejercicio de salir de nosotros mismos en nuestra propia humanidad y de no querer aprender, dominar el misterio. Y sin embargo, el misterio se nos ha dado para que podamos descansar en lo humano, en la carne. Esto no solamente son las fórmulas, es toda la vida eclesial. Toda la vida eclesial. Lo dice el Papa. Y esta es la tarea que nos encomendó el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. Otra característica de la catequesis que se ha desarrollado en las últimas décadas es la de una iniciación mistagógica, que significa básicamente dos cosas. Y aquí el Papa va más allá de lo que habitualmente se habla de mistagogia. Primera, la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad. La primera plano mistagógico es la comunidad. Y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Las celebraciones litúrgicas en general y los sacramentos de iniciación de forma particular. En la lógica teológica tendríamos que haber dicho, primero es una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana, después de la vida comunitaria. Pero es que estamos en un ámbito de catequesis y lo primero que los niños, adolescentes y jóvenes que se inician, lo primero que se encuentran no son las realidades litúrgicos sacramentales, lo primero que se encuentra es la comunidad cristiana. Repito, el orden teológico primero son los sacramentos, porque los sacramentos nos permiten que la comunidad cristiana sea una realidad sacramental. Pero en el orden catequético, en el orden pastoral, un no creyente, alguien que busca a Dios, lo primero que se encuentra es con la comunidad. Pero si la comunidad aparece como una ONG, o la comunidad aparece como un grupo de amigos, es que aquí en esta parroquia nos queremos mucho, mucho, mucho. Tanto nos queremos que cuando viene alguien no le queremos a él. Porque somos amigos, no somos hermanos. No es lo mismo ser amigo que ser hermano. Yo elijo a mis amigos. A mis hermanos me lo dieron mis padres. Una parroquia, una comunidad que elige sus miembros, no es familia de Dios. Dios da hermanos, no amigos. Si luego viene la amistad, bendito sea Dios. Pero eso es una añadidura. Por tanto, el Papa pone esta lógica, es una lógica pastoral. Nosotros vamos a ir montando, vamos a ir viendo los elementos. Entonces, la lógica pastoral es que tiene que haber una mistagogía de la propia comunidad cristiana. La comunidad cristiana, la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad. Por eso no puede haber una catequesis extrauterina. Porque en realidad, para encontrarnos con Cristo, la comunidad tiene que estar implicada, porque es en la vida eclesial de la comunidad, vista en clave del misterio, donde presentamos y ponemos en contacto con el misterio de Cristo. Toda catequesis que esté al margen, en paralelo, no puede poner
en contacto con la carne de Cristo. Será algo teórico. Es teoría. Una comunidad, una gente, ayer en la mesa se nos quiso decir, una gente de la caridad de la Iglesia que en cierto modo no se sienta implicado en la iniciación de nuevos miembros. El equipo de liturgia que no se siente implicado en la iniciación de los propios miembros. El sacerdote que no se siente implicado en la iniciación de los propios miembros está sustrayendo la carne de Cristo. Cristo es una idea, un sentimiento, pero no se percibe su contemporaneidad en la carne de la Iglesia. Humilde, pobre, pero es que Cristo fue humilde y pobre. Se nos invita a reconocer al Salvador del mundo a un niño nacido fuera de la ciudad. No, es que nuestra comunidad es tan pobre, tan pobre, tan pobre. Pues como era de pobre Jesús naciendo en Belén. El problema de nuestras comunidades no es la pobreza de nuestras comunidades, que no deja de serlo, sino la falta de fe para reconocer en nuestra pobreza la presencia de Cristo. Por tanto, ¿por qué? ¿Por qué la comunidad es carne de Cristo? Lo he ido diciendo y nunca se nos olvide cada vez que veamos un crucificado. Porque la esposa de Cristo ha nacido de su costado. Y es carne de su carne, sangre de su sangre. Pero es que la esposa de Cristo somos nosotros, porque nosotros hemos nacido del agua y del agua y de la sangre y del agua, del bautismo y de la Eucaristía. No es la Iglesia la esposa de Cristo. ¿Quién es la Iglesia la esposa de Cristo? Nosotros en verdad, hemos nacido de ese costado. Nacimos el día que se nos bautizó. Renovamos nuestra vinculación y nuestra carne de Cristo cada vez que celebramos la Eucaristía y comulgamos. Hace falta fe en creer lo que somos. No creemos lo que somos, hermanos. Es pura teoría lo que decimos de la Iglesia. No creemos. Luego tendremos que argumentar. Yo estoy haciendo, en cierto modo, argumento, pero yo he dicho de un primer momento que he apelado a la fe. Porque lo que a mí me da la convicción primera de por qué yo soy miembro del cuerpo de Cristo es que creo en el bautismo. Creo que ahí no hay agua solamente, que en realidad el Espíritu me ha hecho una nueva criatura, creo. Y que mi carne y la carne de ustedes es carne de Cristo, es porque creo que en la Eucaristía está el cuerpo de Cristo. Luego tendré que argumentar, tratar de entender, de actualizar el lenguaje de Trento. Eso vendrá después, pero yo creo, nosotros creemos que al comulgar en un pan transformado en carne, en un vino transformado en sangre, nosotros nos transformamos en el cuerpo de Cristo. Pero si no creemos eso, cuando decimos que iniciamos en la vida de la Iglesia, ¿a qué iniciamos? ¿A un grupo de amigos? ¿A un grupo de cantos? Para que los jóvenes queden en la parroquia, montamos el grupo de cantos y mientras cantan, se sienten protagonistas, no, aquí en la parroquia tenemos un grupo, un coro, pero están vinculados a Cristo o están vinculados a su canto. Por tanto, la mistagogía, como dice el Papa, en el orden catequético, pasa necesariamente por el descubrimiento de que las mediaciones eclesiales son en realidad mediaciones de Cristo.
Por el bautismo, por el santo crisma, nosotros que hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Amigo, ¿recordamos esto a menudo? Hermana, ¿usted lo recuerda? Pues la voy a llamar aquí para que nos lo explique. Habitualmente no lo recordamos. Pero ¿y por qué somos nosotros sacerdotes, profetas y reyes? Porque en realidad Cristo es el sacerdote, Cristo es el profeta, Cristo es el rey. Por tanto, Cristo en el bautismo nos ha configurado con Él. Y cuando nosotros servimos el ministerio de la palabra, no estamos haciendo una realización funcional. Estamos haciendo una realización sacramental. Cuando nosotros participamos en la liturgia, no estamos haciendo una realización funcional, ritual. Es una función sacramental. Y cuando nosotros estamos viviendo en comunidad y estamos sirviendo el despacho de Cáritas, por decir alguna cosa social, cualquier cosa, no estamos haciendo una realización funcional, sino sacramental, porque estamos representando, mediando a Cristo. No solamente el presbiterio ordenado y los obispos llevamos la representación de Cristo, la llevamos ministerialmente, porque es Cristo el que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Hay unos pobres ministros que le representan a Él para que el santo pueblo de Dios pueda hacerlo. Porque nosotros no somos sacerdotes, profetas y reyes por nosotros mismos, sino porque estamos injertos y nos ha hecho el Espíritu de Cristo. Y hay unos pobres hombres elegidos del medio del pueblo de Dios para que ministerialmente manifiesten constantemente que es Cristo el que a su pueblo le hace sacerdote, profeta y rey. Ustedes en la catequesis no están cumpliendo una función, lo veremos mañana. Están colaborando, están mediando a Cristo Maestro. A Cristo Maestro. No es Lupita Angelines que está dando catequesis, entiéndame bien, están mediando, y esto lo dice Juan Pablo II, Catequesis Tradende, están mediando al único maestro. Ustedes no son los maestros, no son los catequistas. Pobremente en su humanidad están mediando el único magisterio, porque Jesús no es discípulo de ninguno, la gente a la cual acompañamos no es discípulo de ninguno de nosotros, es discípulo de Jesús. Por tanto, nosotros somos mediación de Jesús. ¿Se dan cuenta en qué abismo estamos metidos? ¿Se dan cuenta? Claro, esto es tan grande que entonces el Papa Francisco remite a los sacramentos de la iniciación cristiana, que es donde esto acontece. O sea, esta realidad eclesial sacramental, para que no sea una lucubración o un pacto nuestro, que nos lo creemos, tiene que haber un vínculo real con Cristo. Y esos son los sacramentos. Pero si para mí los sacramentos, para nosotros los sacramentos es puro rito, acto jurídico, puro acto jurídico, pues entonces la conexión entre el misterio de Cristo y el misterio derivado de su Iglesia no tiene enlace.
Por eso hace falta catequesis. No es catequesis para los sacramentos, es catequesis para la iniciación a la vida cristiana. Pero no puede haber vida cristiana sin los sacramentos. A la vez, los sacramentos necesitan catequesis porque el don que entrega es tan grande que si no hay una catequesis, pasa desapercibido. No se puede entregar el bautismo sin formación. Ya, es para salvar a ese niño. Pero verdaderamente creemos que ese niño se va a condenar. No se trata de poner filtros, pero sí se trata de dar el don completo. Me salto un texto de catequesis el ritual de la iniciación cristiana. ¿Hasta cuánto me queda? Bueno, me voy al texto anterior y luego me centro en la Eucaristía. Texto del ritual de la iniciación cristiana. Texto del ritual de la iniciación cristiana. Es un texto muy importante, muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer en la etapa mistagógica? De una forma simplista, habitualmente se dice que en la mistagogía lo que hay que hacer es explicar los ritos que se han celebrado. Y es verdad. Pero no solo. No solo. Ojalá, cuando estamos en Cuaresma, ¿qué se hace en las parroquias? Muchísimas actividades extraordinarias, ¿sí o no? ¿Aquí hay charlas cuaresmales? ¿Hay retiros? ¿Hay formación? ¿Y en la etapa de Pascua hay alguna cosa extraordinaria? Un viaje, una excursión fraterna. ¿Y ya está? Así no va. Claro, en Cuaresma creemos que somos nosotros los que los tenemos que preparar. Viene el Señor en la Pascua a realizar su obra y ya nos ha pillado cansados. No le dejamos que realice su obra. Número 37 del Rica. Este tendría que ser, a mi modo de ver, esta sería la fuente. Este número es fuente de renovación de una parroquia. Este número. Fuente de renovación. Concluida la etapa precedente, es decir, el tiempo de catecumenado y la recepción de los sacramentos, la comunidad cristiana, junto con los neófitos, es decir, no solo los que se han bautizado, la comunidad cristiana, junto con los neófitos, progresa, primero, ya con la meditación del Evangelio. Segundo, esto lo digo yo, el segundo. Ya con la participación en la Eucaristía. Tercero, ya con el ejercicio de la caridad. ¿Progresa en qué? En la percepción más profunda del misterio pascual y en la manifestación cada vez más perfecta del mismo en la vida. Este misterio es tan grande que año tras año las comunidades deberíamos durante 50 días, tiempo pascual, a renovar el acceso al misterio pascual. ¿Cómo? Meditando el Evangelio. Celebrando la Eucaristía de una forma especial. Y profundizando en la caridad. Amigo. Profundizando en el Evangelio, ministerio profético. Celebrando con mayor intensidad la Eucaristía, ministerio sacerdotal. Y profundizando mucho más en el ejercicio de la caridad, ministerio de la caridad, la realeza.
para que profundizando la comunidad recordemos que somos sacerdotes, profetas y reyes con los neófitos y de esta forma percibimos el poder de la Pascua y cómo se transmite a nuestra propia vida. La realidad, la bomba que ha saltado la noche, la vigilia pascual, tiene tal riqueza, que necesitamos una vida para podernos aproximar a ella. Y por eso, año tras año, tras la celebración de la vigilia pascual y la primera semana de Pascua, que es el momento del encuentro con el resucitado, luego tenemos 40 y tantos días, 43, para percibir cómo ese misterio pascual ocurrido en la noche pascual, en la vigilia pascual, ha pasado a nosotros. Está en nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos otro Cristo, otro Cristo. Mientras no entremos en este misterio, la novedad de Cristo, la novedad que ha introducido Cristo en la historia, permanece capsulada. ¿Y esto dónde se renueva? Me salto algún número. Número 7, por favor. Tenemos un reto fundamental. Un reto. Celebrar bien la Eucaristía. Celebrar bien la Eucaristía. Tenemos un reto fundamental. Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, 64. Número 7. La catequesis debe tener un carácter mistagógico que lleve a los fieles a adentrarse cada vez más en los misterios celebrados. En particular, se ha de afirmar ante todo que la mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía misma bien celebrada. En efecto, por su propia naturaleza, la liturgia tiene una eficacia propia para introducir a los fieles en el conocimiento del misterio celebrado. Precisamente por ello, el itinerario formativo del cristiano en la tradición más antigua de la Iglesia, aun sin descuidar la comprensión sistemática de los contenidos de la fe, tuvo siempre un carácter de experiencia, de tocar, de ver, de oír, en el cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo con Cristo, anunciado por auténticos testigos. En este sentido, el que introduce en los misterios, ante todo, el testigo. Una persona que está buscando a Cristo va a la Eucaristía dominical y ¿qué se encuentra? Les explico lo que ocurre en mi parroquia. Seguro que ocurre en mi parroquia en Madrid, aquí no. 300 sitios, 300. Cuando empezamos la misa no llega a 100. Empezamos a celebrar la misa y llega uno, una familia, llega alguien despistado, corriendo, hay alguien que llega y entonces la gente, porque como tiene su sitio, entonces la gente se levanta, tiene que pasar por allí. A lo mejor no se llena la iglesia, pero hay familias que ya tienen su sitio. Porque mi parroquia funciona muy bien y entonces hay familias, ya son clanes, se lo digo a mi párroco, digo, pero tú no te has dado cuenta que en la parroquia hay clanes. ¿Por qué? Porque una familia, sus hijos se casaron, pero resulta que ahora tienen nietos. ¿Y entonces qué hacen todos? Se sientan todos juntos. Y tienen su sitio. Pero si eso pasa en Madrid, ¿también pasa aquí? Pero hombre,
alguien que llega, decimos, la celebración de la Eucaristía es lo central en nuestra vida de fe. Llegamos en nombre del Padre, del Hijo, tal, reconocemos nuestros pecados, y luego hay gente que llega tarde y te pregunta, pero he llegado antes del Evangelio, ¿me sirve? ¿Me sirve? ¿Me vale? Claro, tenemos que afinar mucho más. Imagínense qué maravilla, qué maravilla. Durante un año, un ciclo litúrgico, leemos un evangelio. Lo leemos en toda la Iglesia universal. Lo que ustedes leen aquí en México, se lee en España, en Kinshasa, se lee en Buenos Aires, en Tokio, en las pequeñas comunidades de Camboya, perseguidos, o incluso en Irán. De tal forma que toda la Iglesia, en la Eucaristía dominical, toda la Iglesia se está confrontando con un pasaje del Evangelio que no elegimos, porque el discípulo no elige qué cosa les gusta de su maestro, bastante tiene con ir detrás. Con lo cual, toda la Iglesia estamos haciendo, sea donde sea, el mismo camino discipular. Y el Evangelio que Cristo mismo proclama, no el cura, que Cristo mismo proclama y que el cura tiene la obligación de actualizar, de manifestar cómo ese evangelio hoy se cumple en esta comunidad, esa ese misterio de Cristo es el que se actualiza en el altar. Cuando alguien conoce a alguien y le ama, quiere conocer todos los aspectos de esa persona. No se conforma con decir, es Pepita, es José, es Jesucristo. Jesucristo está en el altar. Eso es anónimo. Eso es anónimo. Es el misterio que se ha proclamado en el ambón, que de un modo concreto, es Cristo, se concreta en el altar. Ese aspecto se concreta en el altar. De forma que el año litúrgico, la Eucaristía dominical, es la oportunidad que tenemos real, carnal, porque su palabra entra por el oído. Vemos el acto litúrgico y entramos en comunión, paladar, con Cristo. Y esa es la condición de que Cristo deje de ser un concepto, una abstracción, una idea, para que en verdad entremos en comunión. Pero esto, que es lo esencial, está arropado por un montón de símbolos, de signos. Cuando iniciamos la celebración, ¿por qué hacemos la señal de la cruz? Es nuestra identidad bautismal. Pronunciamos el nombre de Dios que se nos dio en el bautismo.
yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, y participamos en la Pascua. ¿Qué cosa más sencilla? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos un pueblo pascual. Hemos nacido del costado de Cristo. No es un rito. Es el recordatorio cuando entramos en la casa de Dios que somos familia, pueblo de Dios. El hacer la señal, simplemente haciendo la señal de la cruz, tomamos noticia, conciencia de nuestra identidad. Toda la liturgia en general y la Eucaristía en particular es el ámbito sacramental que nos recuerda permanentemente que de los sacramentos nos hemos constituido nosotros mismos en sacramento. Y es en este ámbito sacramental que debemos iniciar. Esta es la vida cristiana. Catequesis para iniciar en la vida cristiana. Catequesis para iniciar en la vida de Cristo. Catequesis para iniciar en la vida del Dios Trinidad. Si en nuestra iniciación no tenemos la perspectiva trinitaria, el misterio trinitario, ¿a qué estamos iniciando? Y pasándome del tiempo, les voy a hacer un pequeño regalo. Un pequeño regalo. Que en cierto modo ese regalo lo recibí yo estudiando el ritual de iniciación cristiana. Para mí fue una revelación. El regalo es el Padre Nuestro. El regalo es el Padre Nuestro. En el ritual de la iniciación cristiana de adultos hay 2 entregas en el tiempo de la iluminación. 2 entregas. Uno, el credo. Se entrega el credo. Pero aquellos que van a ser bautizados deben, el sábado santo, hacer la redicio. Deben hacer suyo ese credo que han recibido, la tradición, tienen que hacerlo suyo, diciendo ese credo, porque es la condición para acceder al bautismo. Si no hacen la redicio, no acceden al bautismo. De hecho, luego en el bautismo, litúrgicamente y solemnemente, se les preguntará en forma de diálogo. Pero el Padre Nuestro se entrega y no se devuelve. No se devuelve. ¿Por qué el Padre Nuestro no se puede devolver antes de acceder al bautismo? Porque el Padre Nuestro, mientras no se recibe el Espíritu en el bautismo, es mera fórmula. Nadie puede decir Abba, Padre, si no es movido por el Espíritu Santo. Esa persona que está sin bautizar todavía no tiene el espíritu filial. Si repite el Padre Nuestro, lo podría repetir como una fórmula. Es bautizado y en el rito de la comunión, forma parte del rito de la comunión, el Padre Nuestro. Y es en ese momento, con toda la comunidad, donde el recién bautizado, por primera vez, dice el Padre Nuestro. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ya tiene el espíritu filial. Y lo hace antes del rito de la comunión. Porque todo lo que pedimos en el Padre Nuestro se nos otorga en Jesús. De hecho, en el bautismo de niños,
El Padre Nuestro, padres y padrinos lo tendrían que recitar. Yo nunca lo he hecho. Ahora es cuando me he dado cuenta. En torno al altar. En torno al altar. A la espera de que esta oración hecha por padres y padrinos en torno al altar se consuma en ese niño cuando haga la Eucaristía. Porque todo lo que se pide en el Padre Nuestro, Dios lo concede. ¿En quién? En su Hijo Jesús. Y concluyo. Por tanto, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, ¿no estamos rezando la oración más especial? Estamos participando de la oración de Jesús, que es trinitaria. Es una oración cuasi sacramental. Cuando yo rezo el Padre Nuestro, en cierto modo estoy pidiendo el auxilio del Espíritu para que a través de esas palabras de Jesús ore en mí aquello que yo no soy capaz. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? ¿Qué significa hágase tu voluntad? ¿Qué significa perdona nuestras ofensas como yo perdono, que líbrame de lo malo? ¿Qué significa? Es el misterio. Pero en esas pobres palabras que Jesús nos transmitió, el Espíritu se une a nuestro espíritu para con gemidos inefables hacer la oración misma de Jesús. Por tanto, cuando queramos rezar, vuelvo a repetir, hace falta ir a la iglesia. Está bien que hagamos ratos de adoración, pero uno si se pone a rezar el Padre Nuestro, está en el corazón de la Trinidad. Y esto que acabo de decir yo, es mistagogía. Pasar de la fórmula al misterio. Muchas gracias. Agradecemos entonces al padre doctor Juan Carlos Carvajal, que la verdad sí nos ilumina mucho toda su conferencia y su experiencia que comparte. Muchas gracias, padre, y pues bueno, vamos a continuar con nuestro esquema. Bien valió la pena que nos recorriéramos un poco, ya lo observaron en el programa, pero sin embargo vamos a irnos ajustando poco a poco, que espero que ustedes también tengan mucha paciencia. Vamos también a agradecer, así como hemos agradecido a los vicarios de pastoral, a los equipos diocesanos, a las religiosas, a los laicos que se encuentran aquí presentes, pues también agradecer a quienes nos acompañan, pero en la modalidad virtual, que también tenemos un buen número con nosotros, y especialmente vamos a agradecer el apoyo de la Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Morelia. Les invito a dar un fuerte aplauso. A todos aquellos que nos siguen a través de las redes, les pedimos que nos escriban de dónde están sintonizando en la transmisión, dando un like, ahora esta interacción, ¿verdad?, virtual, a través de diferentes muros que se está posteando esta semana de la iniciación a la vida cristiana. Gracias por estar presentes de manera virtual. Pues bueno, les vamos a dar algunas indicaciones para nuestro siguiente trabajo, que bien ya lo observan. Pasaremos a las mesas de trabajo. Les voy a pedir que sean muy